Buenas noches, amigos que nos siguen en República Dominicana, Media Group y TNE Canal 58. Hoy, en este podcast Impacto Político, sin rodeo, vamos a realizar un análisis profundo, diría yo, sobre los resultados de las elecciones municipales. Y para eso tenemos en el día de hoy dos grandes amigos profesionales del derecho de la República Dominicana, politólogos, también son comentaristas de televisión y van a compartir con nosotros diferentes opiniones en relación con lo sucedido en las elecciones municipales. Me place recibir al licenciado Manuel Grullón, Papín, quien está con nosotros aquí en este C, y el doctor Daniel Sánchez. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muy bien, Fernando. Bien, Moronta. Un placer tenerle por acá. Este programa se llama Impacto Político, es un programa de temporada. Y como vamos a hablar del pasado proceso electoral de las municipales, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a lo que ha estado sucediendo, no solamente el día del proceso electoral, sino también posteriormente. De manera particular, cada uno de ustedes, y comienzo con Papín Grullón. Bienvenido. Mira, Moronta, el proceso electoral, tú no puedes verlo de manera unidimensional, sino en todos los aspectos, todas las variables que intervienen en el mismo. Y hay que reconocer que los elementos, desde mi punto de vista, los elementos que más se destacan en el finalizado proceso municipal son, primero, los resultados. Resultados que mucha gente esperaba que ganara el partido de gobierno, pero nunca pensamos que iba a ser una victoria tan aplastante. Arrolladora. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto ya el conjunto de denuncias de parte de la oposición que se inició antes del proceso de votación y luego, después del proceso de votación, se han continuado las denuncias del uso de los recursos del Estado, la compra de votos y una serie de acusaciones que se vienen haciendo a la gente del gobierno. Hay que decir que si vamos a distinguir, a identificar los grandes ganadores y perdedores de este proceso, en síntesis, podríamos decir que habría que felicitar la conducta cívica del pueblo dominicano, por un lado. Muy bien. Y hay que reconocer al árbitro, a la Junta Central Electoral, que independientemente de las posiciones ambivalentes que se manifestaron antes del proceso, es evidente que el proceso se desarrolló dentro del marco de la disciplina, el orden, y que ciertamente no hubo grandes incidentes que pudieran manchar el proceso. Y en lo que tiene que ver ya con los grandes ganadores, yo pienso que el partido en el gobierno quedó de manera firme posicionado. El Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de lo que pueda decir cualquiera, para mí, yo pienso que ellos también son ganadores, independientemente de los resultados cuantitativos en cuanto a alcaldía, pero en cuanto a posicionamiento. ¿Por qué? Porque el 95% de la población dominicana entendía que el Partido de la Liberación Dominicana estaba en un tercer lugar. Sin embargo, se posicionó en el segundo lugar. No, pero no solamente en el segundo lugar. El Partido de la Liberación Dominicana sacó más del doble del voto que sacó la Fuerza del Pueblo, que en términos de encuesta siempre aparecía muy distante por encima. Muy bien, vamos a escuchar entonces el planteamiento del doctor Daniel Sánchez, a quien damos la bienvenida a Impacto Político. Gracias, Fernando. Bueno,
Y obviamente que hay ciertos elementos de sorpresa, ¿verdad?, en los resultados electorales, porque se esperaba, pero no se esperaba una debacle de la oposición como ha sucedido. Yo quisiera tomar lo que dijo Eduardo Estrella 2 o 3 noches antes. Dijo, en los certámenes electorales hay ganadores y perdedores. A quien no debemos dejar que pierda es al país. El país debe siempre resultar ganador, no importa lo que suceda en el proceso electoral. Y nosotros hablábamos, Fernando, en tu programa, en otras ocasiones, que la oferta política que había era mala, que no venía un esbozo político que enamorara a la multitud desde el poder, pero la oposición, a pesar de tener a uno de los líderes mejores formados políticamente hablando, como es el caso de Leonel Fernández, tampoco elaboró un discurso que atrayera a las masas, que convenciera a la masa, que motivara a la masa a salir de las casas a votar. ¿Qué sucede? Como el gobierno tiene entonces una ejecutoria aceptable, motivó que una parte de ese 47.7% que salió a ejercer su derecho al voto, pues lo hiciera a favor del partido en el poder. Aquí van a suceder muchas cosas. En primer lugar, siempre tendríamos que llamar a la prudencia a los ganadores, porque nos vamos a enmarcar en un proceso electoral de mucho más categoría, que es las presidenciales y las congresuales, que vienen por ahí ya para el 19 de mayo, ¿no?, dentro de 3 meses. Ahora, ¿cómo quedamos políticamente? El cuadro político del país se ha recompuesto, se ha transformado. La Fuerza del Pueblo, como parecía indicar, ocupaba en términos en las encuestas, en términos de apariencia. En las encuestas parecía también. Pero nosotros decíamos lo siguiente, Fernando, y lo dijimos también en tu programa. Quien va a salir perjudicado de esa alianza, recuérdame eso, es el doctor Leonel Fernández. Y quien va a salir beneficiado de esa alianza es el presidente de la República. Porque Leonel Fernández se aproximó a las fuerzas políticas más cuestionadas del país. El Partido Revolucionario Dominicano, otrora un partido que podía competir por el poder y que se ha convertido en el resto de una organización. Y lo mismo que sucede con el Partido de la Liberación Dominicana, que de hecho cometió un grave error en el ejercicio de sus últimos 2 mandatos de poder. ¿Cuál fue el grave error? Que esa fuerza política no dejó un hombre íntegro, capaz de presentarlo a la población para que este hombre atrayera la simpatía de las masas populares. En esa circunstancia vemos lo que ha sucedido. Yo lo que creo que sí, aquí hay ganadores y perdedores, ojalá, y el criterio nuestro, el gran ganador sea el pueblo dominicano. Decíamos nosotros que no es muy bueno tampoco que toda la fuerza se incline para un solo partido, porque la democracia es el equilibrio. Es un equilibrio, ¿verdad? Y eso no fortalece mucho la democracia, sino que la debilita. Generalmente el que concentra poder en sus manos, lo que hace es después que se emborracha de poder y no hacen lo que deben hacer. Entonces, la Fuerza del Pueblo es una organización que salió con una estocada mortal del proceso electoral. ¿Cuál es? En el supuesto arreglo, en el supuesto acuerdo ese que ellos hicieron, Fuerza del Pueblo, PRD y Partido de la Liberación Dominicana, sosterradamente se ha dicho que el que quedara en segundo lugar de ellos apoyaba al que quedara en primer lugar. Yo soy del criterio. ¿Tú crees que se cumplirá eso? No. Yo soy del criterio, así como te dije una vez en el programa que Leonel Fernández debía abandonar el PLD. Yo soy del criterio que Leonel ahora debe despertar y dejar su proyecto a sola. Eso de unidad, ¿para qué? No va a dar ningún resultado. Él debe manejar su propio proyecto, porque eso tiene una lógica histórica. ¿Cuál es la lógica histórica que eso tiene, Fernando? Es que el proyecto Leonel Fernández iba en ascenso hasta que se dio la unidad. ¿Qué era lo que pasaba? Los votantes de este país de 20, 23, 24 años, 25 años, ¿cuántos años tenían cuando Leonel dejó el poder? Tenían 10 y 12 años. Eso olvidaron lo que pasó. Solamente lo que vivimos rebuscando en libros de historia, tenemos memoria de lo que pasó en la administración de Leonel Fernández. Entonces, Leonel se estaba curando, pero salió a los enfermos.
te acercaste a los enfermos. ¿Qué pasó contigo? Te enfermaste también. Paliza dijo cuando se dio esa unidad una expresión muy particular. Dijo, los iguales se juntan. No tuvo que decir mucho. No fue como el domingo. Quedó claro no fue como el domingo, ante la opinión pública el planteamiento. Sí, muy bien. Que debió decir más el domingo cuando le dieron una gran oportunidad de dirigirse al pueblo dominicano y no dijo nada en el caso de Paliza. Así es. Pero de hecho, vuelvo y te digo, es una sorpresa el proceso electoral y avisora lo que pudiera suceder en el certamen por venir. Y una cosa antes de terminar, Fernando. Cuando tú no reconoces que has fallado, tú vas a seguir fallando. El discurso de antes de ayer, es un discurso que no le permitió ver lo sucedido. No le permitió ver lo sucedido porque lo que tú dices no se corresponde con la verdad. Entonces tú vas a seguir fallando, tú vas a seguir fallando a tu propio proyecto, a tu propio partido. O sea que le está faltando su estrategia. Me gustaría, licenciado Grullón, que usted nos diga a qué atribuye. Se ha hablado en principio de que aproximadamente, decían los opositores, un 70% de la población no votó. Sin embargo, la propia Junta Central Electoral en el último boletín establece que el 53.33% fue el que no participó en el proceso electoral. ¿A qué lo atribuye ese licenciado Grullón? Mira, hay muchas razones para explicar el problema de la abstención. En primer lugar, nosotros somos un país presidencialista. Siempre, históricamente, las elecciones municipales no han arrastrado, no han encariñado a la mayoría de la población y generalmente se dan esas abstenciones. Y no solamente se da eso en la República Dominicana. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, cuando se eligen las autoridades municipales, la abstención también ronda el 65%. Eso no es una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que aquí también hay otras razones, porque ha habido procesos donde la abstención no ha sido tan elevada. Pero yo te voy a decir algo, y yo comentaba con un amigo esa situación. ¿Cómo quieren los partidos, cómo quieren los candidatos motivar la población para que haga un esfuerzo y vaya a votar por ellos? Cuando yo te voy a preguntar a ti, que eres una gente que está informado y que visita muchos puntos geográficos de la provincia y de la región, ¿tú te enteraste de que algún candidato a alcalde o candidato a regidor se reunió con algún sector de la sociedad? Llámese los maestros, los agrónomos, las enfermeras, los médicos, la junta de vecinos, los trabajadores independientes. Que se hacía anteriormente eso. Pero que nosotros, te lo estoy diciendo porque nosotros lo vivimos anteriormente. Nosotros lo vivimos. Claro. Entonces, no hubo un acercamiento, un contacto con la población para enamorarlo, para convencerlo de que participaran. Porque ahora la campaña tiene una naturaleza diferente. Y como ahora es simplemente poner fotos y un anuncio en televisión, entonces las cosas se quedan ahí. Y por eso tuve ese distanciamiento, ese desinterés en la mayoría de la población para ir a votar, porque los candidatos y los partidos no se preocupan por hacer un levantamiento y determinar cuáles son las reivindicaciones, cuáles son los intereses de las comunidades, para discutir con ellos los problemas y entre todos entonces buscar Pero se podría soluciones. agregar, licenciado, el hecho también de la falta de confianza que tiene el votante en el político de la República Dominicana. Bueno, yo te voy a decir que hay un dato comprobado. El 65% de los dominicanos no está inscrito en ningún partido. Oye bien, el 65% de los dominicanos no está inscrito en ningún partido. Lo que quiere decir que no tiene vínculo orgánico con ningún partido. Y eso te da la explicación de que, mira, yo te voy a decir algo que es lamentable, porque yo me pasé mi vida en un partido político. Yo conversaba con algunos amigos, incluyendo a Daniel. Sí. ¿Y qué conclusión nosotros hemos sacado? Que no vale la pena participar en política. ¿Por qué? Porque la gente, la inmensa mayoría de la población ve al político como un ladrón, como un degradado,
como un desacreditado. ¿Y cómo podemos sacar eso de la mente a la gente? Porque le estamos dejando entonces la política al tigueraje. Es que si ustedes se dan cuenta, hay una planificación que no se siente ni se ve, pero que existe, de grupos, de sectores políticos y económicos del país y fuera del país, que han llevado al país, que han llevado a la sociedad a creer. A pensar de esa manera. A pensar de esa forma. Y eso son cosas que tú no las ves, a veces ni las sientes, pero se expresan en la población. Y eso es así. Igual que el problema de la degradación de la sociedad. La gente dice, por ejemplo, los opositores con el problema de la compra de los votos y las denuncias y de los bonos y esas cosas. Y yo me sorprendo cuando veo amigos que cuando hay procesos eleccionarios a lo interno de sus organizaciones denuncian las mismas cosas, entonces asombrarse porque suceden con el contrario. Oye, cuando usted fue precandidato internamente en su partido, usted dijo que lo venció el Estado, usted denunció que le ganaron comprándole los delegados, entonces usted se asombra ahora porque el contrario a usted, que no es de su grupo, entonces le compre los delegados. Es que esa es la sociedad que hemos construido. Ese es el individuo, ese es el accionar. No solamente el accionar. De la gente. Ese es el ciudadano, ese es la gente del pueblo, la gente común, la gente ordinaria, que la hemos convencido para que actúen de esa manera. ¿Entiende el doctor Daniel Sánchez que la gente está en el sentido de los procesos electorales de que si no recibe algún tipo de beneficio no sale a votar? ¿Eso es lo que se está viendo en la actualidad? Bueno, eso se ve en cierta medida, pero no en toda, porque tendríamos que concluir que si así fuera, la ciudadanía es homogéneamente igual. Uh-huh. Quizás ninguno de nosotros, los que estamos en este estudio, parte de esa premisa. Por tanto, tenemos que decir que esa no es la regla. Y podría ser una regla que tenga espacio, pero no todo el espacio, ¿verdad? Lo que pasa es que el discurso político cada vez está más empobrecido. Nosotros tenemos problemas aquí coyunturales y problemas serios que enfrentar, pero nadie apareció hablando de eso. Nadie apareció hablando de la deficiencia del sistema educativo. Nadie apareció hablando de esas zonas productivas que perdieron su producción principal, como el café en la zona montañosa, y qué se podría hacer por eso. Nadie apareció hablando del problema haitiano. Estamos hablando de propuestas. De manera fundamental. No logramos hilvanar un discurso que convenciera a la gente. ¿Qué es lo que la gente no está convencido? Motivado. Motivado ante todo lo que la gente no está. Obviamente que el problema de las dádivas siempre ha impactado y ha llamado la atención a una parte de la población. Eso no cabe la menor duda que sucede aquí y en todas partes. Pero yo creo que lo que ha faltado aquí es falta de motivación a la ciudadanía, que vea cuál es el proyecto, qué es lo que estamos planteando, qué es lo que le vamos a decir a la nación que vamos a cumplir, y que de no hacerlo, la misma nación nos reproche de esa manera. Yo no creo, por ejemplo, decía Abel, que lo que sucedió fue un voto de rechazo, de repudio a la administración. Y yo diría, bueno, pues válgame Dios, ojalá y el gobierno lo repudien así para el 18, para el 19 de mayo, ¿verdad? Porque no es, la mayoría que salió claramente, sabía lo que iba a hacer. Entonces yo entiendo que los políticos del país deben mejorar es su contacto con la gente, es su visión y hacérsela entender a la gente. Ahora, si lo que vamos es simple y llanamente por ganar, y de ahí y por descalificar a los demás, porque fue una campaña para descalificar, y en esa campaña se metieron lo que piensan y lo que no piensan. Pues todo lo que buscaban era descalificar como ese morbo que tuvieron para hacerlo, y los resultados están ahí. Ahora, lo que debieran hacer los políticos es ver en una crítica serena cuáles fueron las causas que motivaron esos resultados. Yo vi que renunció un Camejo, Ventura Camejo. Y dijo que había que... Pero salió de la dirección del partido. Sí, solo parece que se queda como miembro. Pero de las ocupaciones que tiene dentro de la dirección del partido dice que se va. Y que va a hacer una reflexión profunda.
Bueno, es que... esperó demasiado tarde. Esperó mucho, ¿verdad? Para reflexionar. Pero yo creo que la oposición en su conjunto, sin que esto tampoco pensar que los que están en el poder no deben hacerlo, deben profundizar para entender cuáles son las inquietudes que la población tiene en la actualidad y dónde la población quiere que los políticos dediquen sus mayores esfuerzos para de esta forma poder producir esa transformación de que la sociedad exige. Así es. Y que no se está trabajando en función de Licenciado Grullón, ¿usted entiende, a propósito de lo que dice el doctor Daniel Sánchez de las dádivas, usted entiende que esas dádivas pudieron beneficiar en este proceso electoral a los que están en el gobierno, que son los que tienen mayores posibilidades para facilitar dinero y para dar cosas como estaban dando de los planes sociales del gobierno dominicano? Mira, hay una realidad que si tú la haces a un lado, si tú la obvias, entonces no va a poder entender realmente el origen de la conducta de la gente. Aquí nosotros tenemos una situación. Es que los políticos, primero, las organizaciones políticas en el país, yo le voy a preguntar a ustedes para que ustedes ahorita me lo respondan. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD y cualquier otra cosa que pueda aparecer por ahí? Para mí ninguna en ese aspecto. ¿Usted recuerda cuando éramos muchachos que usted veía en la calle a un PRDista caminando y veía a un reformista caminando? Y hasta en el caminar y en el vestir tú podías distinguirlo. Pero ahora distíngueme, sepárame, identifícame. Sí. Un PRDista, un PLDista, un Fuerza del Pueblo, un PRM. No hay ninguna diferencia. Porque es que ahí es que nos han llevado y hemos permitido llegar. Y entonces, sobre el problema de las dádivas, aquí nadie... ¿Tú crees que es verdad que esa gente que votaron por el PRM y que son del PRM? No. Esa gente son... Hay una parte de ellos. No. La inmensa mayoría, no todos, sí, con sus excepciones. Sí, claro, claro. Pero la inmensa mayoría son amantes del presupuesto nacional y del presupuesto municipal. Si mañana Pedro Pérez apareciera con la posibilidad de ser presidente de la República, la gente no tiene que saber quién es Pedro Pérez, ni el historial de Pedro Pérez y absolutamente nada de Pedro Pérez. ¿Tiene posibilidad de ser presidente? Sí. ¿Tiene posibilidad de que yo me enganche, como dice la gente, y entonces consiga un nombramiento? Entonces yo voy a trabajar. Yo soy de Pedro Pérez. Pero tú le preguntas que por qué de Pedro Pérez. No, él no sabe por qué es de Pedro Pérez. Entonces, hemos llegado a unos niveles de desorganización, de degradación, lamentablemente, de la sociedad, donde lo que importa es simplemente el beneficio particular, individual de las personas. Es una realidad que estamos viviendo en el territorio nacional. Licenciado, doctor Daniel Sánchez, ¿usted cree que para el venidero proceso electoral, en caso de que se mantengan unidos tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, deben de cambiar su estrategia política? Antes de esa pregunta, me voy a referir a algo que dijo Papín con relación a que todo es igual y es la misma cosa, con una ligera diferencia. Sí. Es decir, lo que es igual en este caso es lo fundamental, pero hay diferencias elementales. Y esas diferencias elementales fueron las que tú viste manifiesta en el proceso electoral. Si hubiéramos sido iguales todo y la percepción de la población está basada en esa igualdad, probablemente se hubiera repartido mejor la cosa. Pero eso en lo fundamental el problema es así. Es que había un elemento que diferenciaba la igualdad. Pégate aquí, Papín. Siempre hablan pegado al micrófono. Repítame eso. Había un elemento que diferenciaba la igualdad. ¿Tú sabes cuál era? El presupuesto. Uno con presupuesto y otro sin presupuesto. Exacto. Uno con la posibilidad presente de la administración del presupuesto y otro con una aspiración lejana de la administración del presupuesto. Y realmente, como dice Daniel, se establecía una diferencia. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos hablado de que hay una mala formación de la población.
Cuando yo hablo de los presupuestos, estoy hablándole a un público que tiene un posicionamiento social determinado y que sabe de presupuesto. La población en su conjunto, las masas populares, no tienen grande entendimiento de eso, ni cómo se distribuye, ni cómo se utiliza. No tienen la percepción de que son mal utilizados, pero no tienen la aspiración de llegar a ese presupuesto, aunque lleguen. Por tanto, vuelvo y te repito, si hay sus diferencias elementales, no fundamentales, pero las hay. Ahora mismo, ¿qué decimos nosotros tres aquí que estamos aquí? Que la oposición no dejó espacio para proyectar figuras que impactaran positivamente a la población y que eso la población se lo está cobrando hoy día. Pero además hay que ver que las votaciones son también una manera de la población cuestionar a lo que aspiraban. Y si el cuestionamiento está, la votación dice que el cuestionamiento fue altamente alto por parte de la población a los actores políticos. Y decía Jesús, el que tenga ojo que vea y oído que escuche. La otra pregunta tuya, Fernando. La pregunta fue que si deben de cambiar, en caso de que se mantengan unidos, la estrategia política. Bueno, yo entiendo, ¿verdad? No soy, como decía Papín, militante de ninguna organización política, pero sí entiendo que debe recomponerse el quehacer para las elecciones y por un asunto de supervivencia política. Leonel Fernández no puede darse el lujo de seguir unido. No puede darse el lujo. Tiene que ir a las elecciones generales con su proyecto. ¿Y el compromiso que asumió? ¿A dónde lo mandamos? Ese compromiso no está escrito, no va a llegar a los tribunales, no te preocupes. Okay. Eso no va a llegar a los tribunales. Es así, papi. Oye, pensar que Leonel va a apoyar a otra persona aquí. Eso es un sueño irrealizable. Eso es ilógico. Eso es imposible. Sí. Es imposible, porque independientemente de todo, la figura de Leonel Fernández es mucho más impactante políticamente hablando que la figura de Abel. Eso no cabe la menor duda. Yo no veo a Leonel Fernández haciendo de vicepresidente o mandando a su hijo a ser vicepresidente, como han dicho algunos, de Abel. No veo eso. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene mucho que buscar en unas elecciones, pues está claro ahí. Y a Leonel Fernández se le han puesto pequeñas sus aspiraciones. Porque de muchas personas, incluso amigos nuestros con los que conversábamos, han dicho que ellos entienden que Leonel Fernández es el candidato ganador para las elecciones de mayo. Pero aquí pareciera ser que si no pasa un asunto que trastorne a la sociedad dominicana, y esperamos que así no sea, las cosas no van bien para la oposición. Hay que cambiar. Eso no quiere decir, Fernando, que no se enmarquen en un proceso de cambio, porque las últimas elecciones no van a ser el 18 o el 19 de mayo, van a haber elecciones en el 28 y todo el mundo aspira a llegar ahí al 28 para verla. Y los proyectos no son de hoy para mañana, es decir que tiene que haber revisión, tiene que haber cambio, tiene que haber mea culpa, tiene que haber autocrítica si quieren volver al cauce político de aceptación popular. De lo contrario, van por el despeñadero. Papín, licenciado Grullón, ¿usted tiene la esperanza de que en alguna oportunidad se pueda producir ese encuentro antes del proceso electoral del mes de mayo entre Leonel Fernández y Danilo Medina? ¿O usted lo ve muy lejos? Mira, hay una situación que imposibilita ese deseado encuentro de muchas personas. Ahora mismo, porque hay una situación. Es evidente que independientemente de que el Partido de la Liberación Dominicana sacara más del doble de los votos que sacó la Fuerza del Pueblo, la figura de la oposición de Rescate RD es Leonel Fernández. Porque no es verdad que las encuestas están equivocadas cuando le dan un 8, 10, 12 a Abel y a Leonel 25, 30, 32. Claro, una cosa es la simpatía que pueda tener Leonel con relación a Abel y otra cosa es esa estructura que se manifiesta en la práctica, en la acción operativa. Pero el hecho de que la Fuerza del Pueblo quedara en un tercer lugar, ¿eso no tendría ningún tipo de importancia desde el punto de vista de lo que usted está planteando? Evidentemente que sí.
Evidentemente que sí, porque si hubiese sido a la inversa, entonces no hay ningún problema, fuese mucho más práctico, sencillo, entendible, comprensible, que se junten Danilo y Leonel y que Leonel sea el candidato. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando? Lo que se está planteando es que no sea ni Abel ni Danilo, ni Abel ni Leonel. ¿Quién sería entonces? Se han planteado nombres, pero más o menos desde el punto de vista de la realidad política, ¿quién entendería que podría ser? Se está hablando de este médico prominente que siempre fue muy amigo de Peña Gómez, el neurólogo, ahora no recuerdo, el que opera de la cabeza, se me olvidó el nombre. Sí. Oye, bueno, no Sí. recuerdo. Pero se ha mencionado algunas personas que podrían ser... Pero poniéndose de acuerdo los dos partidos políticos. Evidentemente los tres. Los tres, incluyendo Los el tres, PRD. incluyendo al PRD. Sí. Y entonces, pero el problema es el tiempo. Es que queda muy poco tiempo. Y entonces... Para impulsar esa figura. La situación de la oposición. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana está o estaba reunido en el día de hoy. Sí. Yo no conozco los resultados de la reunión. ¿Están todavía? Exacto. Sí. Yo no conozco los resultados de la reunión, pero la verdad es que es una situación donde, por ejemplo, lo que señalaba Daniel con las afirmaciones de las declaraciones de Abel Martínez. Óyeme, esas no son ni pueden ser las declaraciones de un candidato presidencial. Eso se parece a un compañerito de la base de un barrio. Sin ninguna experiencia política. Sin ningún tipo de experiencia política, sin ningún tipo de formación, pero no solamente eso. Es que eso no son declaraciones de los académicos. Y los políticos a ese nivel tienen que entender que no solamente es el problema de que yo soy el candidato porque yo soy el candidato. Usted tiene que hacerse percibir, usted tiene que tener el perfil de que la gente lo vea. Lo asimile. Como que usted es una persona que merece esa distinción de ser candidato presidencial. Así es. El doctor Sánchez se ha dicho a propósito de lo que estamos conversando que de febrero depende lo que va a pasar en el mes de mayo. ¿Necesariamente es así? ¿O eso podría variar? No, eso puede variar. Vi que esa pregunta se la hicieron a Leonel Fernández. Ok. Y le hicieron dos preguntas. Le dijeron que iba a pasar, yo creo que donde, por lo que no ha aparecido todavía en público, porque dijo el gobierno va a bajar, la oposición va a subir, y sucedió todo lo contrario. Pero también le hicieron esa pregunta. Y él dijo, no necesariamente pueden. Ahora, no necesariamente. Hay proyectos que en 4 meses, en 5 meses han dado grandes sorpresas. Ahora, lo que no se vislumbra por la falta de liderazgo político que tiene la sociedad es que eso vaya a suceder. Es decir, independientemente de a quién tú puedes elegir, porque tú podrías elegir a un notable de la sociedad, pero ese notable va a ser percibido por los 10 millones, por los 8 millones de votantes que somos en 2 meses, en 3 meses de campaña que faltan. Es decir, yo lo veo muy difícil eso. Aquí, por tanto, yo te hablo de proyecto a futuro. ¿Cuál es el proyecto a futuro? Leonel Fernández debe madurar su proyecto, sea él o sea con su hijo, con quien sea, a futuro. Pero si lo deja agregado al PRD y al PLD, va a correr la misma suerte que estos partidos. Yo creo que estos partidos hace tiempo están descalificados porque se autodescalificaron en la administración de las cosas públicas. Por tanto, esa renovación que pudiera haber de aquí al 18 y 19 de mayo, yo no la veo posible. Yo entiendo que la oposición debe prepararse para un proyecto a más largo plazo, pero ya no tiene tiempo para un proyecto. Muy bien. Esto no quiere decir, porque hay algo que dice Papín, es decir, no necesariamente los votos municipales sean los votos presidenciales. Y por tanto, independientemente de que tú veas que el PLD salió por encima en las votaciones municipales, no necesariamente eso va a suceder en las votaciones presidenciales. La figura de Leonel Fernández es una figura mucho más acabada políticamente hablando, mucho más aceptada porque el tiempo ha pasado en la población y tiene mucho más simpatía.
Okay. Por tanto, yo entiendo que en estas circunstancias, pues, no necesariamente va a suceder que lo mismo que sucedió ahora. Pudieran haber algunos cambios. Pero me luce que esos cambios no van a ser muy abismales. La parte de la población que salió a votar, que es el 47.7%, por varias circunstancias. Tú sabes que hay muchos votantes del exterior que no tenían derecho a votar en este caso. Y no motiva tanto salir a votar por síndicos y ediles que por un presidente. Hay más motivación. Entonces, no necesariamente las cosas van a ser iguales. Primero, la abstención va a ser menor para las elecciones de mayo. Y segundo, no necesariamente se van a distribuir como se distribuyeron ahora. Ahora, lo que sí pareciera a este momento, que está totalmente definido, es que el presidente de la República pudiera ganar en las circunstancias actuales. Estamos hablando de las circunstancias actuales de las elecciones en primera vuelta. Pareciera que eso es un hecho. Ok, según la experiencia política del licenciado Grullón, ¿fue sorpresivo el resultado de las elecciones municipales o en lo que se venía desarrollando el proceso de campaña se veía venir que iba a ser de la manera abrumadora como aconteció? En términos individual, yo te voy a ser sincero. Yo tenía la percepción y algunas informaciones de que el gobierno estaba muy bien situado. El posicionamiento de los candidatos que respondían al Partido Revolucionario Moderno estaban muy bien situados. Pero la verdad es que yo no pensé que iban a llegar al 85% que llegaron. Yo entendía que 60, 65, pero no 85. Realmente debo confesar que yo, en términos individuales, no esperaba el 85. ¿Y en qué beneficia al país, entiende usted, el hecho de que la mayoría de los municipios del país y distritos municipales hayan quedado en manos del Partido Revolucionario Moderno? ¿Eso podría darle resultado en beneficio de las diferentes comunidades o les afectaría dependiendo del comportamiento de cada uno de los alcaldes? Eso tiene su pro y su contra. ¿En qué beneficia? Evidentemente que si tú eres alcalde en Villatrina, en Jamao, en Moca, en Santiago, y tú eres del partido del presidente, entonces tú tienes más facilidad para gestionar y conseguir algunas cosas. Es decir, eso es evidente que beneficia. Por un lado es un beneficio. Ahora, por el otro, como señalaba Daniel, la concentración de poder en esto que se llama democracia representativa, que para mí es un puro engaño, la concentración de poder en un solo grupo político nunca ha dado buenos resultados. Eso es una realidad. En el caso del municipio de Moca, doctor Sánchez, ¿cuál es el sazón que usted siente de manera particular que tiene el doctor Miguel Guarocuya Cabral, que primero fue alcalde hace varios años, luego posteriormente gana en el 2020-2024 y ahora 2024-2028 pues es reelecto? ¿Es su opinión en ese sentido? ¿Cuál es el sazón que tiene el doctor Cabral? Yo soy franco, o sea, voy a hablar de un amigo. Sí, sí, lógico. Y he sido crítico del doctor Guarocuya, así en estos tipos de programas, porque entiendo que hay cosas que se pudieron hacer que no se han hecho. Y que Moca, si se le dedica un poquito más de tiempo, puede ser un mejor municipio. Usted siempre lo criticó, siempre habló sobre eso. Pero tengo que decirte que quizás, yo tengo una teoría, Fernando, y la he dicho. El país está inmerso a elegir entre lo malo y lo menos malo. Entonces yo voy a creer que aquí se dio la misma situación. Guarocuya el candidato decente, un candidato accesible, una persona con unos niveles de educación muy aceptables, sabe manejar esas cosas, es afable, no tiene un discurso, y ahí hay que elogiar a Guarocuya, ese discurso de calificativo no lo utilizó. Uh-huh. A él sí lo utilizaron en su contra, pero él no lo utilizó. Inclusive uno de los últimos discursos que dijo, llamó a la gente, dijo que él ignoraba eso, que no le importaba eso, que respetaba esas opiniones. Es decir, esas son las cosas también que a veces llaman la atención de la población. Y esa población que a veces creemos... Lo victimizan. Que no saben. Y yo creo que en este caso, lo que premió a Guarocuya, primero es un buen manejo de su campaña.
Y esa personalidad que tiene, que la supo mercadear. Muy bien mercadeada, muy buenos resultados. Muy bien, Papín, ¿y por qué tú entiendes que fue tan baja la votación de Pedro Fernández? O sea, como munícipe que tú eres, que conoce la realidad, que estamos y que vivimos todos los días en esta ciudad de Moca, sobre todo estoy hablando en el municipio, ¿a qué atribuyes esta votación tan baja? En primer lugar, Pedro es un animal trabajando, eso hay que reconocerlo. Pero en primer lugar, la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Porque incluso yo decía, porque tenía algunas informaciones de la situación en términos específicos de Santiago, donde yo tenía la información que gente de la Fuerza del Pueblo no iba a votar por Víctor Fadul, porque entendían que no le convenía a la Fuerza del Pueblo que Víctor Fadul fuera síndico de Santiago. Entonces, son todas ese conjunto de contradicciones, de variables que se manejan en el accionar político, que muchas veces hace que sucedan hechos que tú te quedas con la boca abierta. Pero en este caso era previsible que muchas personas, incluso del Partido de la Liberación Dominicana, y que hoy Pedro lo está denunciando, le dieron la espalda. Bueno, porque hubo una especie de venganza. Tú sabes que internamente en los procesos electorales en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se producen traiciones. Recordamos el caso de que se habló de José Rafael Vargas, recordemos el caso también de Dironeo Valle, que dicho sea de paso, siendo un dirigente de adelante del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en este momento se quedó sentado en su casa. Y mucha gente entendió que se estaba vengando de lo que le hicieron a él. O sea que es un problema interno que tiene esta organización política, desde siempre. Que no es propio del Partido de la Liberación Dominicana. Esas son de las contradicciones que se dan a lo interno de la propia sociedad dominicana. ¿Cómo tú valoras el trabajo que ha venido realizando a propósito de ser reelecto el doctor Miguel Guarocuya Cabral en el municipio de Moca? Mira, yo siempre he sido un crítico, porque incluso lo sé. Hay cosas que yo no entiendo de Guarocuya, pero establecía Daniel, es que Guarocuya tiene una serie de virtudes. Él tiene muchos defectos, pero tiene muchas virtudes. Tiene una aura. Él tiene una aura, pero además, óyeme, a Guarocuya hay que reconocerle que él es un actor, él es un artista manejando sus virtudes. Sí. Aquellos elementos que lo hacen sobresalir, él lo maneja con una destreza increíble. Y evidentemente que Pedro, que también es un trabajador, pero la misma personalidad de Pedro. No, y también la estrategia falló, porque no tenía estrategia. Por ejemplo, se bajaba una línea a nivel nacional del Departamento de Comunicación del Partido Revolucionario Moderno y era cumplida cabalmente en toda la provincia del país. En el caso de Rescate RD habían ciertas dificultades, inclusive no, porque cada no había quien una tenía su propia estrategia. Cada quien tenía la Fuerza del Pueblo tenía su estrategia. Claro. No había una unidad de criterios en ese sentido. No existía. ¿Qué debería tener en cuenta para este próximo periodo el doctor Miguel Guarocuya Cabral en trabajo para beneficio del municipio de Moca? Yo creo que ahora él está llamado también a hacer revisiones profundas. Pequeñas cosas en el aspecto cultural, en el aspecto higiénico, en el aspecto social que él puede hacer por el municipio y que no lo ha hecho. Yo creo que debe rodearse de un equipo de gente que conozcan más la situación de Moca, las necesidades del municipio, y que la puedan plantear, pero además que la planteen con sus soluciones. Y aquellas que no puedan solucionar, por lo menos que la planteen, que la den a conocer. Porque el municipio tiene muchas necesidades perentorias que pareciera ser que nadie la está tomando en cuenta. Pequeñas cosas, te digo. Yo te decía una vez, mira, cuando tú sales de la ciudad, tú pasas por el río y tú ves ese río lleno de basura, que se ve ese basurero. Usted me va a decir a mí que usted no tiene un inspector para mandarlo a esas casas que están alrededor del río y avisarle a esa gente o ayudar o colaborar con esa gente para que hagan las cosas. Usted no puede hacer eso el ayuntamiento, pues entonces cierren eso porque no sirve. Pero vuelvo y te repito, están llamados a revisar
las necesidades que tiene el municipio y a plantear sus soluciones. Pero si el equipo que tenía no le dio resultado en ese sentido, pues modifica tu equipo para que te dé resultado. Así es. Papín, ¿entiendes que, o me gustaría saber quién ganaría, de acuerdo a la visión que tenemos y lo que ha estado sucediendo en este proceso electoral, en el caso de que se mantenga también esa división que se siente en Rescate RD? ¿Podría ganar el presidente Luis Abinader? Ya el doctor Sánchez hizo más o menos su planteamiento, pero ¿podría ganar en la primera vuelta el presidente Luis Abinader? Mira, la percepción que muchas veces empuja a la realidad, la percepción que tiene la inmensa mayoría del pueblo dominicano es que Abinader va a ganar las elecciones en primera vuelta. Evidentemente, como establecía Daniel, en política, la verdad de hoy no necesariamente la de mañana. Tiene que ser la de mañana. La política es muy cambiante. Evidentemente, no se vislumbra en el horizonte razones, fenómenos, ni nacionales ni internacionales, que te puedan producir una situación a lo interno del país que te modifiquen el cuadro político. Por eso esas posibilidades están abiertas. Pero la realidad hoy es que el presidente tiene todas las posibilidades de ganar en primera vuelta. El doctor Sánchez, ¿qué opina sobre eso? Mira, el gobierno ha manejado un concepto de manera muy sutil y es hacer ver en la sociedad dominicana un sector bueno, un sector malo. Obviamente que los buenos son ellos y lo malo es la oposición. Y han manejado eso de manera magistral. Y hoy día la población tiene una percepción de que la oposición es la mala y que el gobierno es el bueno de la película. Quizá eso no sea la realidad. No lo sé, no estoy evaluando eso ahora. Pero sí esa percepción la gente la tiene. Y por eso yo te decía que entiendo que Leonel Fernández es el primero que debe darse cuenta de eso y debe de motivar su proyecto a sola, no unirlo a nadie más. Porque vuelvo a repetirte algo, que a lo mejor no lo hemos recreado aquí. La oposición pudo haber ido aliada y los resultados no iban a ser aliada, verdaderamente aliada, y los resultados no iban a ser muy diferentes. Y puede ir aliada con todo lo que una alianza conlleva y tampoco eso va a modificar los resultados de manera tangencial, de manera profunda, no lo va a modificar. Porque vuelvo y te repito, es que se hizo una alianza entre personas, entre equipos, entre partidos que están altamente cuestionados por la sociedad. El único que se estaba salvando de ese cuestionamiento, por muchísimas razones, inclusive porque se unió en principio al actual presidente de la República en la campaña anterior, era Leonel Fernández y cometió el gravísimo error, que lo avisé en tu programa desde que se dio. Sí, lógico. Y cometió el gravísimo error de participar en esa alianza. Sigue siendo el gran perjudicado Leonel Fernández en participar en esa alianza. Finalmente, la misma pregunta para los dos. En base a lo que hemos estado observando en los últimos años en la República Dominicana, ¿ustedes entienden que está en crisis el sistema democrático de la República Dominicana? Yo no sé si el sistema democrático o el sistema de partidos, que el sistema democrático incluye al sistema de partidos, pero es evidente, no en la República Dominicana. En la sociedad occidental existe una crisis de modelo. Eso es innegable. Y eso no se expresa solamente en la República Dominicana. Si tú vas, por ejemplo, ve ahora mismo a Estados Unidos para que tú veas un candidato demócrata decrépito que te dice que hablé con Mitterrand antes de ayer. Y que en vez de salir por la izquierda sale por la derecha. Sí, no, él no sabe el que está vivo y el que murió, y que si vaya a hablar con Reagan para... Es decir, y ese es el candidato del Partido Demócrata. Pero mira lo que está pasando en el Partido Republicano. 34 cargos tiene el aspirante presidencial. Y tú puedes estar casi seguro que ese va a ser el candidato del Partido Demócrata, con muchas posibilidades de ser el presidente de los Estados Unidos. Así es. Estoy hablando del país que nosotros tenemos como el ícono
y el ejemplo de lo que es la democracia occidental y el modelo de partido. ¿Y usted, licenciado, doctor? Indudablemente, no podríamos decir que hay una crisis de la democracia. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué niveles de democracia nosotros hemos alcanzado? Eso sería lo que debíamos preguntarnos. ¿Hemos alcanzado nosotros unos niveles de democracia para la población dominicana referenciales o apenas hacemos esbozo de esa democracia? Yo creo que lo que nosotros hemos hecho en toda nuestra vida republicana es hacer intento para democratizar la sociedad. Y así como el punto oscuro, yo nunca me gusta destacar nada más la negatividad, hay puntos luminosos. Es verdad que no es solo partidos políticos, es la sociedad la que está en crisis. Y cuando la sociedad está en crisis, todas sus instituciones sienten esa crisis. Pero yo creo que también en el asunto electoral, por ejemplo, es de elogiar lo que la Junta Central Electoral hizo, es de elogiar como la población salió a votar, es de elogiar que no tenemos... La misma policía electoral, sí, que anteriormente le quitaban las urnas a los delegados políticos. Que nos juntamos, ya no vemos eso. Los miembros de todos los partidos en la misma camioneta, nos montamos todos y vamos conversando y intercambiando impresiones. Eso es cierta madurez. Eso no quiere decir que debemos tener todas las esperanzas del mundo, pero que hemos dado pasos, ¿verdad?, para mejorar nuestra convivencia, que podríamos decir una convivencia democrática. A pesar de los males que son muchos, yo creo que sí que damos pasitos por democratizarnos. No? Y este certamen electoral recién pasado es una pequeña muestra de eso. Bueno, pues quiero agradecer tanto al licenciado Manuel Grullón Papín como al doctor Daniel Sánchez el hecho de que nos hayan acompañado en este podcast de temporada que precisamente lleva por nombre Impacto Político. Quiero invitar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de que estamos los miércoles a las 8 de la noche en TNE Canal 58. Para nosotros ha sido un placer, tanto para Francisco Guava, que es el productor del programa, como para un servidor, Fernando Moronta, compartir con ustedes, y ponemos a su disposición este nuevo medio de comunicación para cualquier situación que ustedes quieran plantear y que les preocupe de la sociedad mocana y dominicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Moronta, y tú sabes que somos suyos. Cualquier cosa. No, muchas gracias. Señores, nosotros continuamos. Gracias por estar con nosotros.